Para hacer un recorderis de nuestra charla anterior, habíamos dicho la charla anterior que más o menos 3.2 millones de personas en el mundo viven con esta condición, de las cuales 43 millones tienen el rasgo, 176.000 personas al año se calcula que mueren por complicaciones asociadas a la anemia de célula falciforme, y vemos que Brasil supera a todos los países latinoamericanos en recién nacidos que nacen con esta condición o con el rasgo, calculando así que nuestra población latina se estima que tienen la condición aproximadamente 100.000 a 150.000 personas. Hablábamos acerca de las pruebas diagnósticos y hablábamos que habían unas pruebas clásicas, que era la de la ciclemia, la con vitamisulfito de sodio y la prueba de solubilidad, pero que cuando requeríamos la confirmación de la condición, requeríamos de otras pruebas como son la electroforesis de hemoglobina, la cromatografía líquida de alto rendimiento, el enfoque isoeléctrico y las pruebas de análisis de DNA, y que afortunadamente se vienen trabajando en lo que llamamos las tecnologías emergentes para mejorar las pruebas de screening neonatal y sobre todo chips o aparatos que nos sirvan para de forma in vivo, es decir, dentro del paciente, poder extrapolar qué es lo que está ocurriendo entre la vasculatura de un paciente con esta condición, y es lo que se conoce como los monitoreos biofísicos, es decir, es una forma de nosotros poder mirar cómo el endotelio y esas células se están adheriendo al endotelio o cómo se está formando el coágulo dentro de la microvasculatura. Y hablamos un poco y practicamos acerca de la interpretación de la electroforesis de hemoglobina. Y habíamos quedado con unas tareas, y era que si habitualmente el paciente con anemia de célula falciforme presentaba lo que se llamaba autoesplenectomía o o asplenia funcional, que producto de sus múltiples infartos dentro del vaso órgano, no vaso sanguíneo, estos trombos continuos e infartos llevaban a que este vaso se fuera achicando, achicando, y que después de a partir de los 5 o 7 años, la mayoría de los pacientes con anemia de célula falciforme, cuando llegan a la edad adulta, prácticamente son asplénicos. El vaso desaparece porque queda un tamaño muy pequeño. Pero habían algunas pacientes que al contrario, y son poquitos, pero los hay, que persisten con aumento del tamaño del vaso. Y nos hacían una pregunta también acerca de la dismenorrea o los cólicos muy intensos en los pacientes con anemia de célula falciforme. Entonces, como teníamos esta tarea, me puse en una búsqueda en donde encontré este artículo de los jamaiquinos, en donde podemos ver que ellos lo que hicieron es, con una base de datos de un centro de atención especial a pacientes con anemia de célula falciforme, los dividieron en grupo 1 aquellos pacientes que tuvieran esplenomegalia o hiperesplenismo, es decir, un vaso muy agrandado en la edad adulta. En total recolectaron 25 pacientes. Y en el grupo 2 colocaron aquellos pacientes que de pronto habían hecho de niños, pero que ya de adultos no la tenían. En total eran 75. Se dieron cuenta de algo, que aquellos pacientes que persistían o tenían esplenomegalia o hiperesplenismo en la edad adulta tenían mayores niveles de hemoglobina fetal generalmente, pero que sus niveles también de plaquetas y de glóbulos blancos eran más bajos con respecto al grupo 2, y que también notaron que era el grupo que tenía mayor prevalencia de trastornos o enfermedades de la vesícula biliar y de hospitalización. Entonces, vemos que de este grupo, 7 hicieron hiperesplenismo y 7 hicieron crisis de secuestro esplénico agudo. La conclusión de este estudio, a pesar de estas descripciones que les di, es que ellos consideran que el agrandamiento esplénico que ocurre durante la edad adulta puede implicar una menor gravedad de la enfermedad, y los médicos deben considerar este diagnóstico incluso en personas con genotipo homocigoto. Es decir, en la presentación anterior hablábamos de hacer un estudio
igual a un paciente que presenta esplenismo, esplenomegalia no falciforme. En el caso de esta revisión podemos concluir que, si bien es muy raro, los pacientes homocigóticos con estas características, como son mayor cantidad de hemoglobina, algunos tienen beta-talasemia o alfa-talasemia, puede generar esplenomegalia. Y al parecer son pacientes que son más sanos, más saludables que la población que es homocigota completa o que tiene bajos niveles de hemoglobina. Muchas veces cuando se desarrolla el hiperesplenismo, lo ideal es esplenectomía y mucho más si hay crisis frecuentes de secuestro esplénico. Y la otra pregunta, que era la presencia de dismenorrea en las mujeres con anemia de células falciformes, realmente que la anemia de células falciformes se asocie más a dismenorrea no se encontró. Vemos este estudio realizado en el 2019, en donde de 103 mujeres, curiosamente, 13 desarrollaron menstruaciones por largos periodos, o sea, eran mujeres que la menstruación persistía por más de 7 días. De estas 103, 53 planificaban, ya sea con anticonceptivos, y vemos que de 102, 7 manifestaban dismenorrea y sangrado menstrual. Es decir, y veían que estos pacientes que manifestaban muchos cólicos, que es lo mismo, la dismenorrea es ese cólico, el cólico se llama dismenorrea, vemos que estos pacientes lo que sí notaron es que tenían más mala calidad de vida y cuando tenían el periodo más noches con trastornos del sueño, problemas para autocuidados y así como que no podían hacer las cosas que disfrutaban anteriormente en comparación con aquellas que no tenían ninguno de los dos fenómenos. Eso en cuanto a las tareas. Y a manera de recorderis, para nosotros entonces poder entrar y recordar por qué ocurren las complicaciones agudas, la clase pasada hablábamos que la presencia de disminución de oxígeno o alteraciones en el pH o la fiebre o procesos infecciosos llevan a que se genere la polimerización de la hemoglobina S. Hablábamos que la polimerización es esa formación de tactoides o de unas hebras de hemoglobina dentro del eritrocito que generan vasoclusión y generan también destrucción del eritrocito. Y que esta liberación de la hemoglobina y la disminución del oxígeno generaban injuria a nivel del tejido celular por la misma obstrucción y que a su vez todo este proceso barría con el óxido nítrico, que era una sustancia necesaria para que los vasos sanguíneos se dilaten, y también el trastorno de la perfusión lleva a un aumento en la secreción de radicales libres de oxígeno. Todas estas consecuencias son las culpables, la hemoglobina libre, la disminución del óxido nítrico, el infarto, la inflamación, el incremento de la adhesión celular y la hipercoagulabilidad, son los culpables de las complicaciones agudas y crónicas de los diferentes órganos: ojos, cerebro, pulmón, corazón, hígado, riñones, médula ósea. Entonces, para poder ingresar el tema, para poder ingresar ya con la charla, para hablar de las complicaciones agudas, empecemos por el cerebro. Y vemos que las complicaciones neurológicas más frecuentes tenemos la enfermedad cerebrovascular, la cual se asocia con infartos o trombosis en el sistema nervioso central, sangrados intracraneales e infartos lacunares. Lo que ustedes ven que se llama infartos lacunares son pequeños coagulitos o pequeños trombos en el sistema nervioso central. Si bien se ha visto que los niños tienen un mayor riesgo de eventos cerebrovasculares, la población adulta con falsemia también tiene estos factores de riesgo, sobre todo aquellos que tengan los niveles de hemoglobina muy bajos, aquellos que hayan tenido antecedentes de haber tenido como complicación un síndrome torácico agudo y aquellos que sufran de hipertensión arterial.
Lógicamente, aquellos pacientes que sufran de diabetes, de dislipidemia, también van a tener un mayor riesgo de eventos cerebrovasculares. Todo paciente que llega con una focalización, recordemos en medicina decimos focalización, es a la presencia cuando una persona hace una trombosis cerebral, suele dormirse el brazo o la pierna, se tuerce la boca o hay pérdidas del habla. Inmediatamente un paciente con falciformía ingresa a una urgencia con una de estas complicaciones. La conducta médica debe ser primero la realización de un TAC simple. Es importante evaluar la vasculatura cerebral a través del angioTAC y también a través de la angioresonancia para evaluar si realmente cuál es la zona del cerebro que está afectado y sobre todo el manejo debe ser con mucha precaución. ¿Por qué? Porque hasta un 30% de los pacientes que hacen una trombosis pueden, si bien hicieron trombosis, esta isquemia puede pasar al otro lado y es sangrar. Entonces produce una hemorragia intracraneana. Es por eso que aquí una de las recomendaciones es que tener mucho cuidado con la cantidad de líquido, porque si a ustedes que habitualmente vienen acostumbrados a colocar grandes cantidades de líquido para el manejo de las crisis dolorosas, en un paciente con falciformía que hace una trombosis cerebral y se pone demasiados líquidos, podemos empeorar la lesión cerebral. Es importante mantenerles unos niveles adecuados de oxígeno. Generalmente esto para mejorar la perfusión cerebral tenemos que recurrir a la transfusión, que de esa forma también nos va a ayudar a bajarles a ustedes la concentración de hemoglobina S a menos de un 30%. Con el uso de anticoagulantes y trombolíticos, que son sustancias que se usan habitualmente en un paciente no falciforme para tratar el coágulo, en ustedes hay que tener mucha precaución porque ustedes, además de que tienen el coágulo, tienen la vasculatura inflamada. Y si usamos trombolíticos podemos generar mayor sangrado. También el uso de antiagregantes plaquetarios que deben continuar y así también el uso de las estatinas. Como ustedes ven, cuando se presenta un evento cerebrovascular, la terapia va a ser igual a un paciente no falciforme, que son los antiagregantes plaquetarios, clopidogrel, azawin, plasugrel, y la estatina, atorvastatina, rosuvastatina, etc. Otra complicación muy frecuente, pero afortunadamente frecuente para aquel paciente que no se cuida, pero muy raro en aquel paciente que es muy cuidadoso de su condición, que es el síndrome torácico agudo, que se da por la crisis vasoclusiva, en donde al generarse la crisis vasoclusiva se da la adhesión de los glóbulos blancos y la plaqueta al eritrocito de forma de media luna, y todo esto se pega en el vaso sanguíneo y recordemos que los pulmones, en el sitio donde se da el intercambio de oxígeno, están los capilares, los alvéolos pulmonares. Estos al taparse con estas células que están ricas en glóbulos blancos y en plaquetas, generan cambios a nivel de las presiones pulmonares y todo eso se traduce en trombosis, infarto, disminución de la ventilación. Y si ustedes ven acá, el día 1, ven esa radiografía, la ven que tiene mucho negrito, y si ustedes ven al día 3, cómo se ven esos pulmones blancos. Esos son unos pulmones totalmente inflamados, con poco oxígeno, y es un paciente que con esta radiografía generalmente hay que recurrir a la intubación y colocar en ventilación mecánica invasiva. Se caracteriza por una triada, que es la aparición de fiebre, hipoxia, es decir, disminución de la saturación de oxígeno debajo de 90, y la aparición de infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax. Si ustedes ven todos esos como parches blancos en toda la vasculatura pulmonar, cualquier médico que no conoce la condición podría decir que ustedes tienen una neumonía multilobar. ¿Por qué? Porque se asocia a fiebre, hipoxia y nuevos infiltrados pulmonares dispersos. Y los puede manejar como una neumonía y se puede quedar un poquito cortico. Miren el TAC.
Si ustedes ven dentro de este tag, ven de a su lado derecho una tomografía prácticamente normal y comparado a la que está hacia la derecha, en donde ven que una de las complicaciones de esto es la generación de fibrosis, atelectasias y sobre todo la sobreinfección por bacterias. El manejo debe ser siempre en cuidados intensivos con antibióticos de amplio espectro. Generalmente usamos piperacilina, tazobactam, meropenem asociado a vancomicina y debemos iniciar la transfusión con el fin de mantener la hemoglobina alrededor de 9 gramos y la exsanguinotransfusión. ¿Para qué hacemos la exsanguinotransfusión? Para disminuir la cantidad de eritrocitos con hemoglobina S y ser reemplazados por hemoglobina normal de un paciente, el que donó la sangre, de un paciente normal. ¿Cuáles son las complicaciones del síndrome torácico agudo? Fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, hipertrofia ventricular derecha. Es por eso que Carlisa es una de nuestras invitadas de hoy, porque si ustedes lo ven, esta es una de las complicaciones más catastróficas que puede tener un paciente con anemia de células falciformes, porque la mortalidad puede estar por encima del 50 a 60%. Y es aquí cuando el papel de la terapista respiratorio es supremamente fundamental, porque hay algunos estudios que hablan o recomiendan el incentivo respiratorio temprano. Y ya Carlisa nos irá a documentar un poco acerca de eso. Otra de las complicaciones agudas frecuentes son las crisis de dolor vasoclusiva, en donde cuando nosotros hablamos de crisis vasoclusiva vemos que se puede comprometer cualquier órgano, pulmón, cerebro, a nivel esquelético, articulaciones, los deditos, las dactilitis, son los niños que se les hinchan los deditos. A nivel gastrointestinal, la presencia de dolor abdominal. Al interrogatorio y a las pruebas diagnósticas vamos a ver que es un paciente que va a manifestar que ha venido con fiebre. Al hacerle el hemograma nos damos cuenta que tiene los glóbulos blancos muy altos y siempre es fundamental indagar la historia clínica, cuántas veces ha tenido crisis en el año, qué sitios son los que más frecuentemente se ven afectados durante las crisis vasoclusivas. Y algo aquí que ustedes ven aquí, que es el patrón del dolor. Nosotros como médicos debemos indagar mucho en ustedes acerca de si el dolor que presentan es el mismo o parecido al que siempre presentan en sus crisis, porque cualquier patrón de dolor atípico que no sea compatible con episodios anteriores, para el médico requiere una evaluación adicional para descartar sobreinfección o un desequilibrio hidroelectrolítico o una complicación asociada a la crisis. Como podemos ver acá, los sitios de dolor más frecuentemente que ustedes refieren, ahí empatan casi que la cadera, la rodilla y la región pretibial, los muslos, los hombros, el abdomen. Casi lo más raro es el esternón, las clavículas y la pelvis. Pero ¿cómo debemos nosotros entonces actuar? Normalmente, y en eso consisten los programas de autocuidado, y los programas de autocuidado consisten en prevenir primero la crisis del dolor. Hemos hablado en días anteriores de esa señal que ustedes presentan, que le llamamos aura acá a los chicos, que es cuando ustedes saben que ya va a aparecer el dolor. ¿Qué hacer ahí cuando aparece el aura? No es inicio tratamiento o me tomo algo cuando ya tenga el dolor. La clave del autocuidado es inicio, tomo la iniciativa, inmediatamente tengo aura. ¿Por qué? Porque si yo me hidrato, tomo un analgésico en casa y me quedo quietecito, si tenía que hacer una diligencia o si puedo posponer lo que tenía que hacer para tener reposo, la crisis se puede autolimitar, la aparición del dolor. Pero si yo hago caso omiso a Laura, va a ocurrir esto, en donde cuando ustedes llegan a la urgencia, como estoy hablando de adultos, no estoy hablando de niños,
usamos los médicos, nos ayudamos mucho de la escala visual análoga del dolor, en donde por eso es la pregunta de cuánto te duele del 1 al 10, o algunos dicen del 1 al 5, en donde ya uno, si le dicen que es 5, sabes tú que el dolor es muy intenso. Cuando te dicen 1, tú sabes que está ahí molestoso, pero que está ahí. Y si te dicen 3, ya tú calculas que es un intermedio. Esta escala visual analógica, ven que es muy extensa, en donde te ayuda a clasificar del 0 al 2 es leve, del 3 al 7 es moderada la intensidad del dolor, y del 8 al 10 ya uno debe considerar que es intenso. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando ustedes ingresan a un servicio de urgencia con un dolor por crisis vasoclusiva, debemos los médicos iniciar inmediatamente con opioides. Morfina, vemos que si un paciente más de 50 kilos, la crisis se maneja de 8 a 12 miligramos, un bolito, y seguido cada 15 minutos hasta que el dolor esté menor de 5. O podemos usar la hidromorfona. Las bombas, tenemos las bombas de morfina, que generalmente se utilizan es cuando se decide hospitalizar el paciente. Por ejemplo, las guías recomiendan el uso también de AINES para disminuir la inflamación concomitante con los opioides. Es una opción. Y lo mismo que dar, por ejemplo, el uso de antihistamínicos, porque recordemos que el uso de morfina y de los opioides puede generar la liberación de mastocitos, y entonces dar antihistamínicos para reducir esto. Pero normalmente ustedes, si no es una crisis que lleve largo tiempo, ustedes responden a un manejo con hidratación, opioides y en casos algunos los AINES. Con los AINES hay que tener cuidado por la función renal. Ahora, este es un medicamento, no sé, más adelante dirán de los demás países, pero que aquí, por lo menos yo hablo de Barranquilla, yo creo que le he dado una pelea bastante grande y no insignificante, que es la meperidina. ¿Por qué? Porque el metabolito activo de la meperidina es la normeperidina, que se excreta a nivel renal y se ha descrito que se asocia con convulsiones. Por lo tanto, muchos pacientes con falciformía le colocan la meperidina y convulsionan. Entonces, por eso no se recomienda la meperidina. Y como les decía, una vez ustedes ingresan a la urgencia, lo ideal es dar una dosis de carga, de empezar por opioides de corta acción, como es la morfina y la hidromorfona. No hay que tenerle miedo a la morfina. La morfina y la hidromorfona, se supone que cuando ustedes ya están en la urgencia, están bajo la supervisión médica, y eso de que se va a volver adicto, no, bien llevado por un personal médico idóneo, no va a ocurrir. Otra de las complicaciones, tenemos el dolor abdominal, que generalmente es a nivel del cuadrante superior derecho. Cuando ustedes aparece el dolor en el cuadrante superior derecho, las causas pueden ser múltiples, desde cálculos en la vesícula, desde inflamación de la vesícula por la presencia de esos cálculos, hasta otras más temibles, como es la colestasis intrahepática aguda, que se acumula la bilis, la crisis hepática falciforme aguda y el secuestro hepático agudo, que son muy temibles porque el paciente puede hacer disfunción hepática, con problemas de coagulación, sangrado, y puede generar la muerte. El diagnóstico y manejo cuando ustedes tienen complicaciones a nivel hepática y de vía biliar, no siempre es fácil de diferenciarlo uno del otro. Para eso recurrimos a los paraclínicos, con un hemograma, las pruebas de funcionamiento hepático, siempre hacer un panel de coagulación que incluya TP, TTP y una ecografía o TAC de abdomen. El TAC generalmente se deja para aquellos casos en donde uno está sospechando quizás que el problema no esté en la vesícula, sino de pronto en el colédoco, por ejemplo, o que de pronto uno esté sospechando que hay un absceso hepático, es decir, una bacteria dentro del hígado. El manejo
Generalmente se basa de la colangitis intrahepática, tenemos que es la exsanguinotransfusión, es decir, hacer un recambio, sacamos hemoglobina S y metemos hemoglobina normal, es decir, eritrocitos normales. La falla hepática puede aparecer con dolor intenso y por lo tanto una de las indicaciones es manejar el dolor, pero ojo, porque si nosotros tenemos aumento de las bilirrubinas, aumento de las transaminasas, los opioides hay que darlos ajustado a la función hepática. Y el síndrome hepático agudo, que requiere de transfusión y exsanguinotransfusión. Es por eso que esta complicación debe ser manejada por el hematólogo conjunto con el hepatólogo, o sea, el especialista en hígado. Y está la crisis de secuestro esplénico, que como vimos, tiene una incidencia mayor en los niños de 10 a 27 meses de edad y que generalmente puede generar una disminución brusca y severa de la hemoglobina con la aparición de un agrandamiento del vaso y disminución del volumen intravascular. El manejo debe ser con líquidos y transfusión de sangre, y en los casos en donde sea recurrente o que haya un hiperesplenismo y se ponga en riesgo la vida del paciente, debe hacerse la esplenectomía lo más pronto posible. Y la otra complicación, tenemos la nefropatía y los infartos renales. Generalmente se caracterizan por dolor en el flanco, es decir, acá atrás, entre la costilla y la columna, debajo de la escápula. Se asocia también a sangre en la orina. El diagnóstico requiere una tomografía, el manejo deben ser líquidos y vigilar muy bien a estos pacientes porque el 30% pueden terminar con insuficiencia renal crónica. Y otra complicación es el priapismo en los hombres, en donde, como se define, es una erección no agradable, no amena para el hombre, porque es supremamente dolorosa y de no manejarse de forma prudente, puede generar disfunción eréctil posteriormente en el hombre. La técnica que se usa es la de aspiración de los cuerpos cavernosos, y hay que diferenciar porque hay un priapismo que se da por una compresión de los vasos y por lo tanto se genera una isquemia, y cuando uno punciona la sangre se ve negra por falta de oxígeno, y hay una no isquémica que esa generalmente puede resolver con líquidos y con transfusión, pero aquella que está generando isquemia, que no se está perfundiendo, que está tapado los vasos penianos, el manejo debe ser la aspiración y irrigación con epinefrina y llamar al urólogo lo más pronto posible. Y por último están las infecciones, en donde ustedes son susceptibles a múltiples agentes bacterianos, virales. Dentro de las bacterias tenemos el estreptococo, el hemófilus, la salmonela, micoplasma, y los virus están los asociados a las transfusiones, por ejemplo, el riesgo siempre de infectarse por hepatitis C, hepatitis B, el parvovirus B19, la influenza. Y por eso voy como para mencionarle, porque esto lo mencionará la hematóloga, porque este manejo preventivo aplica más que todo para los niños, adolescentes, adultos, jóvenes, sí también, pero más los niños y los adolescentes. En los niños, la penicilina profiláctica hasta los 5 años, vacuna antineumocóxica, empezar a los 12 meses y continuar cada 5 años, la vacuna contra la influenza a los 6 meses y luego anualmente, vacuna contra el meningococo a partir de los 2 años. Y tenemos las crisis aplásicas, que es aquella que se caracteriza porque el paciente deja de producir glóbulos rojos y se asocia a un virus que se llama el parvovirus B19, que da fiebre, taquicardia, síntomas respiratorios, disminuye muy brusco la hemoglobina y los reticulocitos, y se debe dar manejo en UCI, apartar al paciente de los demás pacientes con el aislamiento respiratorio y transfundir. Para concluir, vamos a hablar un poco de los líquidos y es la fluidoterapia. Aquí no sé si allá lo dicen el mismo dicho, pero aquí en Colombia tenemos un dicho que dice, ni mucho que queme
santo ni poco que no lo alumbre. Si bien ustedes requieren de una hidratación muchas veces vigorosa, se debe dar es no vigorosa, sino la que ustedes necesiten. Es decir, debemos evitar la sobrehidratación. El líquido que se recomienda es la solución al medio. ¿Por qué? Porque como ustedes requieren altas dosis de líquidos, si nosotros solo usamos solución salina al 0.9%, tenemos las complicaciones hiperclorémicas asociadas al uso de solución salina al 0.9. Es por eso que se recomienda mejor mezclar la dextrosa con la solución al 0.9 para tener una solución al medio. Y siempre evitar la sobrehidratación, y más si hay complicaciones de tipo cardíaco, pulmonares, porque podemos desarrollar edema pulmonar. Y en cuanto a la oxigenoterapia, vemos que no hay evidencia suficiente sobre el uso de oxígeno en toda crisis. No existe evidencia que todo el que llega con una crisis se le debe colocar oxígeno, pero que en todo paciente con si tiene la saturación menor de 95, usar oxígeno. Y en cuanto a los antibióticos, colocar generalmente de amplio espectro y sobre todo macrólidos, que son la citro, claritro, para cubrir los gérmenes atípicos. Y la transfusión se debe indicar para mantener la hemoglobina S a menos del 30%, en caso de anemias agudas, sin complicaciones tan severas como el síndrome torácico agudo, problemas cuando debutan con un problema, un SB, una trombosis cerebral, falla de múltiples órganos o cuando los van a operar, porque la idea es mantenerles la hemoglobina por encima de 9. Y algo que nos va a hablar acá Carlitza, que es la fisioterapia con los incentivos espirométricos cada 2 horas, porque al parecer ha mostrado ser beneficioso, sobre todo en los pacientes que se quejan mucho dolor torácico, de espalda, que han presentado una infección torácica o hipoxia, para disminuir así el riesgo de complicaciones asociadas a la hipoventilación. Y para recordar, digamos que el manejo del dolor en la anemia de célula falciforme siempre debe ser precoz y agresivo. Buscar diagnósticos alternativos cuando tengamos como médico la sospecha que esa crisis no es una crisis usual de anemia de célula falciforme. La administración de líquidos debe basarse en las condiciones de hidratación que tenga el paciente y no es transfundir por transfundir. O sea, ya vimos que la transfusión debemos equilibrar su impacto sobre la volemia y la viscosidad, como sucede en los eventos cerebrovasculares. Muchas veces, si le estamos colocando líquido y le colocamos transfusión, aumentamos más la viscosidad sanguínea, porque si no le sacamos eritrocitos dañados sino que colocamos solamente transfusión sobre los mismos valores de hemoglobina, eso aumenta la cantidad de eritrocitos y ese aumento de eritrocitos se llama hiperviscosidad. Es decir, la sangre se pone más espesa y por lo tanto alteramos o dañamos más el flujo sanguíneo. Muchas gracias.